El millonario se sorprende al ver la marca de nacimiento de la mendiga negra que le pidió comida. Era un día cualquiera en las calles de Buenos Aires, un laberinto de luces y sombras donde la esperanza a menudo se escurría entre los dedos. Maya, una joven de piel oscura y mirada desafiante, había aprendido a sobrevivir entre la multitud que ignoraba su existencia. Con el viento bravo azotando su rostro, ella se movía como una sombra, pidiendo limosna en los semáforos, recogiendo migajas de un sistema que parecía haberla olvidado. Pero en su interior, una llama ardía con ferocidad. Había tocado fondo y había decidido que no se dejaría doblegar por las circunstancias. Esa mañana, mientras sus pasos la guiaban hacia un barrio lleno de lujos inalcanzables, un giro inesperado le cambió la vida. Amaica Rodríguez, un magnate del petróleo conocido por su carisma y frialdad, marchaba hacia su lujoso automóvil. Su figura imponente era instantáneamente reconocible entre los transeúntes. Maya, en un momento de desesperación, se acercó. Al alzar su mano, una marca de nacimiento peculiar en su muñeca llamó la atención del magnate. Era una insignia inconfundible, como un faro que iluminaba un pasado oculto. Amaica se detuvo, sus ojos chispeantes se encontraron con los de Maya. —¿Dónde has conseguido eso? —la interpeló con un tono que dejaba entrever su asombro. La joven, sorprendida por su reacción, reveló más de lo que pretendía. No solo buscaba comida, había desnudado una parte de su historia, la misma que llevaba años ocultando, una conexión que la ataba a su madre, Adela, quien había perecido en un intento de desmantelar la corrupción que corroía la vida de muchos. Más tarde, en la opulencia del hogar de Amaica, Maya se sentía como un pez fuera del agua. Rodeada de lujos inimaginables, se enfrentaba a un mundo que a la vez la cautivaba y la aterraba. Las paredes de mármol y las obras de arte eran un recordatorio constante de lo que había perdido, de la vida que había llevado su madre y la sombra de aquellos que la habían asesinado. Entonces conoció a Mateo, el hijo del magnate, un joven enigmático que parecía entender su dolor. Pero la atracción entre ellos se complicaba enredándose con secretos, y un oscuro peligrosismo acechaba desde las sombras. Sin embargo, una figura siniestra emergía, Julián, el hijo del peor enemigo de Amaica. Comenzó a manipular a Maya, dejando caer palabras envenenadas que amenazaban con desatar la tormenta. La joven se encontraba atrapada entre un pasado desconocido y un futuro incierto, y una pregunta retumbaba en su mente. ¿Sería posible desentrañar la verdad sobre su madre y defender a los menos afortunados en un mundo tan corrupto? El aire se sentía tenso, cargado de misterios no resueltos. Maya comprendía que no solo estaba enfrentando a su familia biológica, sino a un legado de secretos que podría destruirla. Estaba en una encrucijada, y una urgencia nacía dentro de ella, una necesidad de descubrir quién era verdaderamente y cómo podría encontrar su lugar en un mundo donde todo parecía estar en su contra. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revísalo rápido en el botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Maya se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Las paredes de mármol a su alrededor parecían cerrarse y el brillo de las obras de arte se convertía en un eco de su desasosiego. La conexión que había sentido con Mateo era palpable, pero la sombra de Julián y su juego retorcido la mantenía en guardia. Mientras el magnetismo de la mansión envolvía a Maya, una sensación fría le corría por la espalda. ¿Dónde está mi madre?, le había preguntado a Mateo en la intimidad de un rincón, sin saber si estaba lista para escuchar la respuesta. Él había evitado la pregunta, moviendo la cabeza con tristeza, y eso solo alimentó su inquietud. De repente, el sonido del timbre de la puerta resonó en el aire pesado, interrumpiendo sus pensamientos. Maya miró a Mateo, quien frunció el ceño, sorprendido. «No esperaba visitas», murmuró. Su voz se tornó grave y el ambiente se cargó de incertidumbre. Con un gesto le indicó a Maya que esperara. Mientras él se acercaba a la puerta, su corazón latía más rápido. Un presentimiento la erizaba. La puerta se abrió y en un abrir y cerrar de ojos, la expresión de Mateo se transformó de sorpresa a horror. Maya sintió que el aire se volvía espeso. Un grito ahogado se le escapó al ver a Julián de pie en el umbral, la sonrisa perversa en su rostro. «Hola, Mateo, vine a jugar».
dijo, y algo en su tono heló la sangre de Maya. Julián llevaba en la mano un sobre grande. Esto es para ti, continuó, y en un instante indiscreto se lo pasó a Mateo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Con manos temblorosas, Mateo abrió el sobre. Su rostro palideció. No, no puede ser, murmuró. Maya dio un paso adelante, su curiosidad la empujaba. ¿Qué hay ahí?, preguntó, pero Mateo la ignoró, absorto en el papel que sostenía. Entonces la expresión de Julián cambió. ¿No quieres saber qué hay dentro o necesitas un poco más de tiempo? Su risa era escalofriante. Mateo finalmente pronunció palabras que temblaban en sus labios. Es un expediente sobre tu madre. Las palabras resonaron y el tiempo pareció detenerse. El mundo alrededor de Maya se desvaneció. ¿Qué dice?, preguntó, su voz apenas un susurro. El terror y la esperanza la envolvían. Mateo tragó saliva y con ella todo su coraje. Deben leerlo juntos, hay cosas que no sabía. Cosas que cambiarán todo. Sin poder esperarlo, Julián interrumpió acercándose más. ¿No quieres saber la verdad? Tu madre no era quien creías. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Ella era parte de algo más grande y está relacionada con la cadena de corrupción. No solo una víctima, sino alguien involucrada hasta el fondo. Maya sintió un nudo en su pecho. La revelación la golpeó como un puño. No, no es posible, balbuceó, sus manos temblando. Los recuerdos de su madre la invadían, su risa, sus abrazos. Las verdades que había vivido, todas puestas en duda. Mateo se acercó a ella, las lágrimas en sus ojos. Maya, esto podría cambiar todo lo que piensas saber de quién eres. La tensión se volvió insoportable. Julián dio un paso atrás, disfrutando del caos que había desatado. Ahora tienen ante ustedes una elección. La verdad puede liberarlos o destruirlos. Un escalofrío recorrió la habitación. Sus palabras tejían un futuro incierto y opaco. Maya sintió cómo la respiración se le cortaba y la confusión dominaba su mente. Necesitaba respuestas, pero el desastre ya estaba sembrado. ¿Estaba su madre realmente involucrada en la misma corrupción que había llevado a su ruina? Las miradas se cruzaron y en ese instante, lo que parecía ser la búsqueda de la verdad se convertía en una trampa. Mientras la incertidumbre pesaba en el aire, Maya supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio se hizo denso, dejando a todos en un abismo de dudas y temores. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor tras las palabras de Julián. Maya sentía que cada latido de su corazón retumbaba en sus sienes. El terror y la confusión se entrelazaban en su pecho. La revelación sobre su madre era como un puñal hiriendo lo poco que creía saber. Pero antes de que pudiera asimilarlo, la puerta se cerró de golpe, un eco sordo junto a la risa macabra de Julián que aún resonaba. Mateo, con el rostro pálido, levemente tembloroso, parecía atrapado en un dilema. Maya, debemos leer ese expediente ahora mismo, dijo apenas alzando la voz, cubriendo la inquietud que se filtraba en cada palabra. La chica asintió, aunque su mirada se desvió hacia Julián, quien aún sonreía, como si disfrutara del espectáculo. Mientras Mateo se acercaba a la mesa para sacar el documento, la tensión en el aire se volvió palpable, como si la habitación entera fuera a estallar. De repente un estruendo resonó en la mansión, voces gritando, la calma aparente se quebró y un golpe seco retumbó. Todo se convirtió en caos y un horror inimaginable se desató justo frente a sus ojos. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo, sumiendo todo en una oscuridad impenetrable. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrándole a un abismo de miedo. Maya sintió un nudo en el estómago, hizo un esfuerzo por mantener la calma. ¿Qué está pasando?, preguntó, aunque sabía que no había respuesta a aquello. Mateo, con una linterna en la mano, trató de iluminar el espacio. La luz reveló que la puerta principal estaba abierta de par en par. Un grupo de hombres armados irrumpió en la casa, sus rostros ocultos tras máscaras. El miedo recorrió el cuerpo de Maya como un escalofrío helado. «No, ¿qué quieren?», gritó Mateo, su voz resonando en la oscuridad mientras retrocedía instintivamente hacia Maya, tratando de protegerla. Julián, sin inmutarse, observó la escena con una sonrisa satisfecha, como si todo esto fuese parte de un juego. Entonces, todo sucedió tan rápido que Maya apenas pudo reaccionar. Uno de los intrusos se abalanzó sobre Mateo y en un instante el sonido de un disparo retumbó. El eco fue desgarrador, el tiempo pareció detenerse. Maya sintió que su mundo se desmoronaba mientras Mateo caía al suelo, aferrándose el abdomen, un charco de sangre expandiéndose rápidamente bajo su cuerpo. «No, Mateo», gritó, la desesperación llenó su voz, corrió hacia él sin pensar en los hombres armados ni en el peligro. A su lado, Julián la miró con una frialdad que la heló más que el disparo. «No puedes hacer nada por él.
«Huye, Maya, ahora», insistió, pero su voz sonó vacía, como si supiera que no había escape. En su mente, la revelación de su madre y la verdad a punto de desenterrarse cedían ante el instinto puro de sobrevivencia. Un grito desgarrador salió de su pecho cuando Mateo cerró los ojos y dejó de moverse. La imagen de su rostro, lleno de vida y dulzura, se desvanecía, dejándola en un pozo de oscuridad. No había tiempo. Sin pensarlo, Maya tomó el sobre que Julián había dejado sobre la mesa y salió corriendo, sabiendo que debía lograr salir de allí a cualquier costo. En su mente, la única cosa clara era que la verdad sobre su madre, ahora en ese documento, era su única oportunidad. Pero mientras corría, un pensamiento oscuro la invadió. Julián había estado jugando con ellos todo el tiempo. ¿Era él parte del plan? Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos y una nueva incertidumbre empezó a crecer en su corazón. ¿Qué era todo esto? ¿Qué había detrás de la muerte de Mateo? Y lo más horroroso de todo, que traía consigo la verdad sobre su madre. La respuesta podía ser devastadora, pero sabía que tenía que afrontarla. Mientras la figura de Julián se desdibujaba en la distancia, una nueva urgencia prevalecía en ella: encontrar respuestas. La siguiente revelación cambiaría todo nuevamente. Las preguntas rugían en su mente como un torrente indomable. La adrenalina corría por las venas de Maya mientras se alejaba de la mansión, el corazón golpeando con fuerza. La oscuridad de la noche se cerraba a su alrededor y las sirenas se acercaban, acercándose a la escena del horror que acababa de dejar atrás. Llevaba el sobre en una mano, el único vínculo con la verdad, un fragmento de su madre que aún necesitaba ser descubierto, pero la angustia apenas lograba calmarse. La imagen de Mateo caído la seguía, atormentando cada paso que daba. Las calles de Buenos Aires parecían un laberinto desconocido mientras corría, las luces de los autos creaban sombras danzantes en las paredes de los edificios. Cada paso resonaba con ecos de su pasado, un recordatorio de lo que había dejado atrás. Justo cuando pensaba que podía perder el control, su teléfono vibró en su bolsillo, sacándola de su tormento. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Te estoy observando. Tienes lo que buscas. Ve a la estación de trenes abandonada a las 3 de la mañana. No hables con nadie». El mensaje caía como una bomba, el mundo a su alrededor desvaneciéndose por un instante. ¿Quién era y qué querían decir con «tienes lo que buscas»? Ella se sentía atrapada, sola. Aferró el sobre con más fuerza. Tal vez en el fondo de toda esa oscuridad había una luz. Aunque la idea de ir a un lugar tan peligroso la aterraba, sabía que no podía ignorarlo. Si había respuestas sobre su madre, estaba dispuesta a encontrarlas. Mientras se movía entre las sombras, una figura familiar emergió de la penumbra. Era Julián. Con su mirada fría, el mismo brillo esquivo que la inquietaba antes ahora la llenaba de furia. «Tú», exclamó ella mientras el nudo en su estómago crecía. «Lo siento, Maya», dijo Julián, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero las cosas están a punto de complicarse aún más». No le dio tiempo a procesar sus palabras. Dos hombres emergieron detrás de él, empujándola hacia la pared. «¿Qué quieres de mí?», bramó ella, centrándose en el sobre que guardaba con tanto cuidado. «Sé lo que hiciste con Mateo», agregó, venía del dolor, pero también de un fuego en su interior que no se podía apagar. Julián alzó una ceja, la sonrisa ensanchándose. «Lo que pasó con Mateo fue solo el principio. Querías respuestas, ¿verdad? Bueno, te las voy a dar, pero no como lo imaginas». Antes de que pudiera responder, se escuchó un estruendo de sirenas más cerca. Julián hizo un gesto nervioso. «No puede ser». De repente el teléfono de Maya vibró de nuevo. Era otra alerta. «Policía en el área. Debes huir». Sin pensarlo, Maya se lanzó hacia el lado contrario de Julián. Su cuerpo inmediatamente comenzó a moverse, pero él la atrapó del brazo. «Espera. No estás lista para lo que viene», gritó, pero su advertencia quedó ahogada en el caos. En un intento desesperado, Maya se liberó de su agarre, sintiendo un chorro de rabia. Entonces, como si el universo se hubiera alineado en su contra, dos hombres más aparecieron detrás de Julián y todo se convirtió en un torbellino. Los gritos y disparos resonaban en la distancia y en un giro inesperado, Julián la empujó detrás de un viejo vehículo. «Espera», repitió, mirando por encima de su hombro. «No sabías que fueras parte de todo esto, ¿verdad? La verdad sobre tu madre es inesperada». En ese instante, sus ojos se encontraron y Maya sintió que el suelo se desvanecía de debajo de ella. Julián no solo había estado jugando con sus emociones, él sabía más de lo que había dejado entrever. Ella no solo estaba involucrada en la corrupción, ella era la líder, susurró. El impacto de sus palabras dejó a Maya paralizada.
Su madre, a quien había visto como una mártir, se convirtió en un monstruo en un instante. El caos continuó, pero su mente ya no podía centrarse en la huida, solo en la verdad desgarradora que acababa de descubrir. ¿Cómo podría haber ignorado eso? Puede que su madre fuera responsable de todo el dolor que había sufrido el mundo que la rodeaba. Antes de que pudiera averiguar más, la policía se acercaba y un grito repentino sacudió la noche. Una sombra emergió detrás de ella. «Maya, corre». El aliento se le cortó y en un instante su vida entera se convirtió en una nube de incertidumbre. Miedo, dolor y confusión se entrelazaron mientras intentaba comprender el verdadero rostro de su madre. Ya no podía estar segura de nada. La verdad sería libertad o destrucción. Aplastó el sobre contra su pecho, sabiendo que realmente no podía confiar en nadie. El juego recién comenzaba y su vida nunca sería la misma. No podía creer lo que Julián había soltado. Era posible que su madre, esa mujer de la que había vivido en una imagen idealizada, hubiera formado parte de algo tan oscuro. El sonido de las sirenas se acercaba, el tiempo parecía correr mientras las palabras de Julián zumbaban en su cabeza. Él no era solo un adversario, era un mensajero de verdades inquietantes. «Maya, corre». La voz de Julián la sacudió, sacándola de su aturdimiento. Sin pensarlo, hizo un movimiento brusco al intentar escapar, pero un par de manos fuertes la sujetaron. Eran los hombres que habían aparecido atrás de Julián. Atrapada, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿A dónde crees que vas?», le preguntaron, mientras Julián se mantenía al margen, con una sonrisa que la provocaba más rabia que miedo. Pero antes de que pudiera armar una respuesta, una explosión resonó en la calle. La tierra parecía temblar y la habitación se llenó de polvo y vidrios rotos. Los hombres que la sostenían se soltaron, confundidos por el ruido ensordecedor. «Sal», gritó Julián, empujando a Maya hacia el lado opuesto, mientras la confusión reinaba. Al salir del coche, un grupo de hombres armados irrumpió en la escena, bloqueando el camino. La desesperación le llenó los pulmones. No podía dejar que la atraparan, no podía permitir que esto fuera el final. Mientras corría, el eco de un grito la persiguió. «Maya, espera». Era Mateo. Aunque su voz era un susurro en el caos, la imagen de su rostro herido flotó en su mente. Sin embargo, la necesidad de escapar era más fuerte. Debía averiguar la verdad sobre su madre. De repente, un dolor agudo atravesó su costado. Se detuvo de golpe. Su mano se deslizó hacia su abdomen, donde la sangre caliente comenzaba a manchar su ropa. El pánico inundó su ser mientras se volvía hacia atrás y veía a Julián, quien, en lugar de sentirse culpable, sonreía con satisfacción. Esto no debería haberte pasado, pero era una opción», murmuró mientras se alejaba. La confusión se transformó en una oleada de rabia. Luchando contra el dolor, llevó la mano al sobre. Aún estaba allí. Sentía que contenía todo lo que había perdido y que, tal vez, podría ser la clave para enfrentar lo que venía. Cuando la policía llegó a la escena, vio uniformes y luces que parpadeaban, pero no eran su salvación. Eran una amenaza. Mientras intentaba reponerse, el mundo a su alrededor se distorsionó. Todo lo que había creído, cada relación que había valorado, comenzaba a desmoronarse. Solo necesitaba un par de segundos para hilar los eventos de la noche, un puñado de verdad que la llevara a la luz. En algún lugar en la lejanía, escuchó un sonido familiar, un motor que rugía. Un coche negro se acercaba rápidamente. Sin poder pensar, emprendió de nuevo la marcha, pista adelante, pero antes de que pudiera dar muchos pasos, la puerta del vehículo se abrió con un chirrido cautivador y una figura emergió de la oscuridad. Maya se congeló al ver aquel rostro. Era su madre. «Maya, dame eso», gritó señalando el sobre. La voz le era familiar, pero los ojos que antes había amado estaban llenos de una determinación helada, una cólera que nunca había visto. «No tienes idea de lo que has hecho al entrar en esto», continuó, mientras el eco de su llegada reverberaba en sus oídos. De un segundo a otro, el mundo de Maya se estremeció y un nuevo terror se apoderó de ella. No solo estaba huyendo de Julián, también de su madre, esa figura que había creído muerta, atrapada en el pasado que jamás pudo despejar. ¿Qué significaba esto? ¿Quién realmente era su madre? Con el visionario rostro de su madre al frente, una pregunta latía en su mente, pregnante como un zumbido. ¿Era la heroína que había perdido o la villana que todos habían temido? «Maya, ven aquí», exigió su madre con un tono que combinaba autoridad y cariño. Ya no podía fiarse y su corazón se hundió. Quería lanzarse hacia sus brazos, pero el horror se hizo nítido. Cuántos secretos había guardado. Las luces de la policía iluminaban la escena, pero los verdaderos enemigos parecían estar justo frente a ella.
¿Confiaría en quien había considerado su salvadora o continuaría corriendo hacia un destino incierto? Mientras el talón de su madre resonaba, un nuevo tormento comenzaba. ¿Seguiría la senda de la verdad o permanecería en el velo de la ignorancia? El abismo se cernía y la elección le aplastaba el pecho como un monstruo voraz. Maya sintió un torbellino de emociones mientras su madre se acercaba, pero había algo en sus ojos que no concordaba con la sensación de seguridad que siempre había creído que provenía de ella. La rabia, la tristeza y la confusión se mezclaban en su pecho mientras su madre le exigía que le entregara el sobre. Su corazón latía con fuerza, pero no podía dejarse llevar por su voz familiar. «No, ¿por qué debería confiar en ti?», respondió apretando el sobre contra su pecho. La policía se acercaba, el sonido de las sirenas resonando en el ambiente, pero ningún ruido podía apagar la batalla que se libraba en su interior. ¿Quién era realmente su madre? «Maya, escúchame», gritó, su tono era desesperado. «Todo esto es más grande de lo que imaginas. No tengo tiempo para explicarte todo ahora, pero no estoy aquí para hacerte daño». Antes de que su madre pudiera terminar, un destello iluminó la noche. Un disparo se escuchó tan cerca que las palabras se le fueron de la boca. Maya se agachó instintivamente, pero no era contra ella. En un instante, la figura de su madre se destacó entre la confusión. Una ráfaga de disparos siguió y el grito de su madre resonó como un eco aterrador. La expresión de su rostro se transformó en horror mientras un hombre aparecía detrás de ella. Un fuego ardiente en su mirada se posó sobre Maya. «Mamá», gritó extendiendo la mano hacia ella, pero fue demasiado tarde. La figura de su madre cayó al suelo, un charco de sangre oscura se formó rápidamente a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Maya sintió que el mundo se desmoronaba. Las luces de la policía, las sirenas, los gritos, todo se desvaneció en un murmullo sordo. Su madre, la única persona que había creído que le daría respuestas, y ahora yacía en el suelo, mirando al cielo con una expresión de sorpresa que aceleró el dolor en su pecho. «¿Por qué?», murmuró, las lágrimas brotando sin control. Pero antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, los hombres que la habían apresado ahora estaban en plena acción. El caos envolvía la escena. Sintió un empujón, un tirón de su brazo. Era Julián. «Déjame», gritó, pero él la arrastraba lejos con una mirada feroz. «No es seguro aquí, vámonos». Él le gritó, pero su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban terror. ¿Por qué estaba él tan asustado si todo lo que había hecho era jugar con sus emociones? Mientras Julián la alejaba de la escena, Maya se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. No solo había perdido a su madre, sino que estaba huyendo con el hombre que había estado manipulando su vida. De repente sintió que algo helado se deslizó en su hombro. Un par de manos la sujetaron, y Maya giró para encontrar a los hombres que la habían atrapado antes, sus ojos fríos y decididos. Fue entonces cuando escuchó un ruido ensordecedor, un retumbo que hizo temblar el suelo. Un auto aparecía en la distancia fulgurante, con una luz intensa que iluminó el caos. «Al suelo», gritó una voz entre el estruendo. La fuerza del impacto la hizo caer, y la última imagen que vio antes de cerrar los ojos fue de Julián, empujando a los hombres hacia un costado. El sonido de disparos resonaba en sus oídos, entremezclado con gritos desquiciantes y el rugido del motor que se acercaba. Cuando finalmente abrió los ojos, el panorama era desolador. Su madre estaba en el suelo, su vida desvaneciéndose poco a poco. Sus ojos se llenaron de enojo y dolor, pero lo que vio después cambió todo. Julián estaba en el centro del conflicto, con dos armas en mano, un halo de luz lo iluminaba desde atrás. Pero no era Julián el que estaba atacando. Era él quien estaba siendo atacado. Un grupo opuesto, que no había podido identificar, avanzaba hacia él, luchando como si estuvieran en una película de acción. Instintivamente, el corazón de Maya se detuvo al reconocer uno de los atacantes. Un rostro que había visto en fotografías antiguas, un hombre que había escuchado mencionar en sus peores pesadillas. «No puede ser», balbuceó apenas, sus manos encontraron el sitio donde el sobre había estado. La información allí contenida podría cambiar todo, pero había algo más. ¿Era su madre realmente parte de la conspiración? Sin pensarlo, se refugió detrás de un muro, la mirada fija en el enfrentamiento, mientras su mente se tambaleaba con la revelación. «Maya», sonó la voz de Julián, cortando su confusión. «Escóndete», pero no podía alejarse de lo que estaba presenciando. Con su madre en el suelo, la última chispa de la vida iluminando sus ojos, no podía simplemente correr. El eco de esa visión la mantenía paralizada. Su madre había estado conectada con aquellos hombres. Antes de que pudiera moverse, la situación estalló en caos.
Una ráfaga de disparos, un estruendo ensordecedor. De pronto, todo cobró sentido. Julián no era solo un chico al que había tenido simpatía, él estaba profundamente involucrado en el lío de su madre. Pero más impactante fue el momento que vino después. Mientras la adrenalina corría por sus venas, un grito desgarrador partió el aire. «Es todo un juego, Maya. Ella nunca fue tu madre». La revelación era como una bomba. Todo lo que creía saber, todo lo que había guardado con tanto fervor, se desmoronaba a su alrededor. «No, no es posible», susurró, mientras la voz resonaba aún en su mente. ¿Era esto una trampa? ¿Quién era realmente su madre? Las dudas taladraban su pensamiento, y cuando creyó que el horror no podría ser mayor, una sombra emergió de entre la multitud. La brutal realidad era que no solo estaba luchando por su vida, se encontraba en una red de mentiras y verdades retorcidas. La elección entre confiar en Julián o seguir buscando respuestas se disolvió en un mar de confusión. Todo había cambiado y la pregunta permanecía: ¿qué más se ocultaba detrás de la oscuridad? Mientras la lucha continuaba a su alrededor, su mente clamaba por respuestas que ya no estaban claras. Maya sintió que el torbellino de emociones la arrastraba a un abismo. A su madre, yaciendo en el suelo, le había sido arrebatada la vida de un disparo. La desesperanza la llenó, como un pozo de oscuridad que se cerraba a su alrededor. Las luces parpadeantes de la policía eran un recordatorio cruel de que la realidad golpeaba con fuerza. Pero en aquel momento, mientras el eco del horror resonaba en su mente, sucedió algo que cambiaría el rumbo de todo. Un ruido sordo cortó el aire, y cuando Maya miró hacia el caos, algo inesperado atrajo su atención. Un resplandor, un destello proveniente de la entrada del edificio. Era un grupo de hombres que llevaban uniformes oscuros, pero había algo más. Era el estampido de balas y de repente la dirección de los ataques se desvió. Unos pasos resonaron y del fondo emergió una figura familiar. «Papá», gritó Maya, incapaz de procesar lo que veía. Era Kiran, su padre, a quien había creído muerto. La imagen de su madre yaciendo herida se borró por un instante mientras su corazón latía con fuerza. Él estaba aquí, con una mirada decidida, la rabia y el dolor escritos en su rostro. No pudo evitar sentir la mezcla de asombro y añoranza. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sintiendo que el mundo se le escapaba de las manos. Pero Kiran no respondió, solo empujó a Julián, quien se había mantenido al margen, y se dirigió rápidamente a su madre. «Mamá, ¿qué demonios ha pasado aquí?», gritó, arrodillándose junto a ella. El caos se desató de nuevo mientras los disparos continuaban. Kiran se giró hacia Maya y con voz grave le dijo: «Todo esto es un plan, nunca estuve muerto. Tu madre estuvo siempre en esto. Me ocultaron la verdad». Sus ojos reflejaban una intensidad que la hizo temblar. ¿Qué podía significar eso? Todo lo que conocía, todo lo que creía saber se desmoronaba. «No puede ser, no puede ser verdad», Maya balbuceó, sintiendo que el aire le faltaba. La verdad que la había acompañado durante años se desmoronaba. Su madre no era solo una víctima. Había sido parte de algo mucho más grande y oscuro. Kiran se volvió hacia ella, la desesperación en su mirada. «Ella ha jugado con nosotros desde el principio. Todo este tiempo estuvo manipulando la situación. Estaba infiltrada en un mundo que pensabas que no existía». Y entonces el giro se intensificó. Un grupo de hombres se lanzó contra ellos, y en la confusión Kiran miró a Maya con angustia. «Debemos irnos, Maya, no hay tiempo». «La verdad no es como crees», gritó. En el caos el sonido de las sirenas se hacía más fuerte, pero antes de que pudieran escapar, un destello de luz iluminó la escena. Unos segunderos hombres más entraron, pero esta vez no eran enemigos, eran un equipo de fuerzas especiales. «¡Al suelo, todos al suelo!», gritaron, sus voces resonando en toda la habitación. La situación se volvió aún más crítica. En un instante todo estaba desbordado. Los hombres de Kiran enfrentaban a los nuevos llegados y en medio del tiroteo Maya sintió que el tiempo se detenía. «No, es mi madre», gritó, su corazón desgarrándose en mil pedazos cuando vio que su madre intentaba levantarse, pero una nueva ráfaga de disparos la dejó inmóvil. El dolor atravesó a Maya como una puñalada. Era posible que la traición estuviera tan cerca. Con cada segundo, las palabras de Kiran retumbaban en sus oídos. La verdad, esa verdad que había creído ciega, se estaba transformando en una pesadilla. «¿Cómo has podido?». ¿Por qué? La ira y el dolor se mezclaban en su voz. Kiran, en medio del caos, la miró fijamente. «Porque en esta guerra la verdad no es suficiente. Debes decidir quién quieres ser, Maya. No puedes escapar de lo que es tu destino. Todo está conectado». Las luces de las sirenas rebotaban en sus ojos y el aire parecía helarse mientras las piezas del rompecabezas se alineaban de una manera perturbadora.
El enfrentamiento se intensificaba y en ese momento crucial algo explotó. Un estruendo ensordecedor. Maya se lanzó hacia adelante, su mente en blanco, mientras todo lo que había conocido se desmoronaba junto a su identidad. Toda la noche resonaba. El caos alcanzaba su cúspide y ella se detenía, desafiando lo que había creído durante años, los lazos de su pasado, los secretos de su madre. Todo retumbaba en su mente. Entonces, en medio de todo aquel horror, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué pasaría si su madre nunca había sido la heroína que ella había creído? Y si al final toda su vida había sido un engaño, un juego en el que ella solo era una pieza más. Mientras el eco de gritos y explosiones se desvanecía, la respuesta permanecía oculta y el futuro de Maya se escurrió entre sus dedos, dejando un rastro de incertidumbre y desesperación que estaba por descubrir. Mientras el horror que se desataba a su alrededor reverberaba en los muros de la vida de Maya, el grito de su padre resonó con una fuerza devastadora. Maya regresa. Sin embargo, el eco de esos recuerdos, de todo lo que había creído, comenzaba a apagarse. Luchaba entre la desolación de la pérdida de su madre y el shock de la presencia repentina de Kiran, su padre. Las balas llovían como relámpagos oscuros y su mente se encontraba en una turbulencia total. La figura de su madre en el suelo era un dolor lacerante, una imagen que se le fijaría para siempre, pero su padre podía ser la única esperanza. Todo lo que sabía, lo que había atesorado, era un rompecabezas con piezas faltantes. En este instante, Kiran se convertía en una figura de autoridad, un refugio en medio de la tormenta. Debemos salir, Maya, ahora. Kiran la esforzaba a actuar, pero las fuerzas especiales avanzaban rápidamente. Gritos y disparos resonaban en los pasillos, pero antes de que pudiera mover un pie, todo estalló en un caos aún mayor. Una explosión repentina retumbó, haciendo que el edificio temblara, como si estuviera a punto de desplomarse. Las luces parpadeaban y en un abrir y cerrar de ojos, una ola de humo negro invadió el aire, bloqueando la visión. Maya, con la respiración entrecortada, se cubrió la boca, intentando encontrar el sentido en ese torbellino de eventos. Lo que pasó después quedó marcado para siempre en su memoria. Unos hombres armados comenzaron a gritar, retirándose del área de la explosión, y entre ellos, uno de ellos era familiar, Julián. Su grito se ahogó en el aire. Era él quien había estado en su vida como una sombra, pero ahora su rostro estaba pálido y su mirada traicionera era todo lo que necesitaba para hacer la conexión. Maya, hay que salir de aquí, gritó, pero su tono era diferente. Había una urgencia que la hizo estremecer. Antes de que ella pudiera comprender, Kiran y Julián estaban a su lado, empujándola hacia la salida. Pero, como si un guión ya estuviera escrito, la puerta, que siempre había representado la libertad, se cerró de golpe ante su rostro. La confusión se convirtió en desesperación. «¿Por qué no se abre? Déjenme salir», alzó su voz, pero el destino parecía jugar con ella. Fue entonces cuando un hombre del grupo de Julián hizo algo inesperado. Apuntó su arma hacia Kiran. «Tú no deberías estar aquí. Dile la verdad», y en ese momento el tiempo se detuvo. Fue como si un rayo le atravesara la mente. «¿Qué significa eso?». La voz de Maya temblaba mientras su corazón golpeaba con rabia e incredulidad. Sus ojos se encontraron con los de su padre y ella pudo ver algo que la hizo retroceder, un destello de miedo. «Kiran, díselo, ella merece saber», continuó el hombre, justo antes de que un estruendo ensordecedor retumbara en el aire. La voz de Julián se hizo urgente. «Escapa, Maya. Todo es un juego. Tú no eres quien crees que eres». Las palabras lo cambiaron todo. Su mente comenzó a girar en redondas de caos, mientras una verdad desgarradora comenzaba a abrirse paso en su conciencia. «¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo?». La pregunta era angustiosa, pesada. La idea de que todo lo que había creído fuera un engaño se arrastraba sobre ella como una sombra. Antes que pudiera asimilarlo, Kiran empujó a Julián, pidiéndole que se alejara. «Maya, por favor, confía en mí», pero en sus palabras había un indicio de algo inconfesable. El hombre que había creído ser su salvación podía ser, en realidad, el conductor de su destino. «Todo esto fue una trampa. Tu madre nunca hizo nada. Ella fue una pionera, una traidora», continuó el hombre con voz entrecortada mientras el pánico renovado llenaba la habitación. «Lo que no te han contado, Maya, es que tu madre y Kiran estaban trabajando juntos. Todo lo que creías sobre ellos es un engaño». Maya sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. «No», murmuró, cada palabra era como un golpe directo al corazón, desgarrando el mundo que conocía. «No puede ser». El aire era denso y la verdad la atrapó como un monstruo, amenazando con devorarla, mientras el caos se cernía a su alrededor. Sin la valiosa conexión que había esperado, sus cimientos se derrumbaban.
y justo cuando todo parecía estar perdido, la explosión causó que un trozo de pared se colapsara. Un pedazo de concreto cayó por delante de Maya, separándola de Kieran y Julián. Quedó atrapada en una fracción de tiempo que pareció eterno. «Maya, ven aquí», gritó Kieran desesperado mientras el caos retumbaba a su alrededor, pero estaba atrapada en un laberinto de incertidumbres. El eco de sus palabras resonaba como un eco fantasmal. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos oscuros había mantenido ocultos? Todo cambió en un instante. La pregunta resonó sin respuesta. La verdad que había buscado y la que estaba escondida en el fondo comenzaba a manifestarse, que más no sabía. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Kieran y Julián? Las luces comenzaron a apagarse, el ruido ensordecedor cesó, dejando solo un velo de preguntas que jamás podrían ser respondidas. En ese instante, la vida de Maya se convertía en algo inesperado. Un laberinto de engaños con ella en el centro. Sobreviviría a la verdad que se avecinaba. Maya sintió que el torbellino de emociones la arrastraba a un abismo. A su madre yaciendo en el suelo le había sido arrebatada la vida de un disparo. La desesperanza la llenó como un pozo de oscuridad que se cerraba a su alrededor. Las luces parpadeantes de la policía eran un recordatorio cruel de que la realidad golpeaba con fuerza. Pero en aquel momento, mientras el eco del horror resonaba en su mente, sucedió algo que cambiaría el rumbo de todo. Un ruido sordo cortó el aire, y cuando Maya miró hacia el caos, algo inesperado atrajo su atención. Un resplandor, un destello proveniente de la entrada del edificio. Era un grupo de hombres que llevaban uniformes oscuros, pero había algo más. Era el estampido de balas y de repente la dirección de los ataques se desvió. Unos pasos resonaron y del fondo emergió una figura familiar. «¡Papá!», gritó Maya, incapaz de procesar lo que veía. Era Kieran, su padre, a quien había creído muerto. La imagen de su madre yaciendo herida se borró por un instante mientras su corazón latía con fuerza. Él estaba aquí, con una mirada decidida, la rabia y el dolor escritos en su rostro. No pudo evitar sentir la mezcla de asombro y añoranza. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sintiendo que el mundo se le escapaba de las manos. Pero Kieran no respondió. Solo empujó a Julián, quien se había mantenido al margen, y se dirigió rápidamente a su madre. «Mamá, ¿qué demonios ha pasado aquí?», gritó, arrodillándose junto a ella. El caos se desató de nuevo mientras los disparos continuaban. Kieran se giró hacia Maya y con voz grave le dijo: «Todo esto es un plan, nunca estuve muerto. Tu madre estuvo siempre en esto. Me ocultaron la verdad». Sus ojos reflejaban una intensidad que la hizo temblar. ¿Qué podía significar eso? Todo lo que conocía, todo lo que había atesorado, era un rompecabezas con piezas faltantes. En este instante, Kieran se convertía en una figura de autoridad, un refugio en medio de la tormenta. «No puede ser, no puede ser verdad», Maya balbuceó. Cada palabra era como un golpe directo al corazón, desgarrando el mundo que conocía. «Tu madre y yo hemos estado en este juego desde el principio. Solo te lo ocultamos para protegerte». Antes de que pudiera asimilarlo, Kieran empujó a Julián, pidiéndole que se alejara. «Maya, por favor, confía en mí», pero en sus palabras había un indicio de algo inconfesable. El hombre que había creído ser su salvación podía ser, en realidad, el conductor de su destino. «Todo esto fue una trampa. Tu madre nunca hizo nada. Ella fue una pionera, una traidora», continuó el hombre con voz entrecortada mientras el pánico renovado llenaba la habitación. «Lo que no te han contado, Maya, es que tu madre y Kieran estaban trabajando juntos. Todo lo que creías sobre ellos es un engaño». Maya sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. «No», murmuró, cada palabra era un golpe. La verdad que había buscado y la que estaba escondida en el fondo comenzaba a manifestarse, que más no sabía. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Kieran y Julián? De repente, una explosión sacudió el edificio y las paredes comenzaron a crujir. Un trozo de concreto se desplomó justo delante de ella, interponiéndose entre Maya y su padre. En medio del tumulto, la verdad salió a la luz como nunca antes. «Estás diciendo que todo fue un montaje, que me han usado», gritó. La ira la consumía mientras la voz de su madre resonaba en su mente. Kieran abrió la boca para hablar, pero un hombre en uniforme irrumpió, apuntando con su arma. «Nadie se mueve, es un cerco». La tensión en el ambiente creció y a Maya le pareció que podía escuchar el latido de su propio corazón. En un giro dramático, un destello de reconocimiento cruzó la cara de aquel hombre. «Tú eres la hija de Adela». La revelación explotó en la sala como un trueno. Maya sintió un nudo en la garganta. Esta era la primera vez que alguien conectaba su vida con su madre en un contexto tan oscuro.
Dame la información y tal vez te deje vivir, exigió él. La verdad de su madre aún permanecía como una sombra inquietante. ¿Era ella realmente parte de algo tan maligno? La situación se tornó espesa y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, un grito resonó. Ella tiene el sobre, es una traidora. Los hombres armados empezaron a moverse y en ese instante todo se volvió un embrollo. Kiran forcejeó con un hombre y Julián se lanzó hacia Maya tratando de protegerla, pero el caos separó sus caminos. Maya, ven aquí, le gritó Kiran desesperado, pero ella sintió que la traición se apoderaba de su corazón. ¿Cómo podía confiar en un hombre que había jugado con su vida? Las luces comenzaron a parpadear y cuando la verdad la golpeó, el mundo de Maya se volvió un torbellino de confusión. La verdad se acaba aquí, dijo simplemente Julián con una voz que denotaba más traumas de los que podía soportar. Y en ese momento, Maya comprendió que la batalla apenas comenzaba. Amid te smoke and tension, sometin shattered, andas te de afen in silence fei, Maya stared, troug te arsan chaos, atatrut sorautatit treatened, ton ravele veritin she toug she caneu. Te determination ignited within air, trembling and clutching te only remnant of te life shead canon, te un opened envelope. What would it reveal next? Maya se encontraba allí, paralizada por la revelación y el caos que la rodeaba. La explosión había sacudido sus cimientos, pero algo en su interior comenzaba a resurgir. La mirada de su padre, Kiran, estaba cargada de urgencia y al ver a su madre yaciendo en el suelo, una mezcla de rabia y determinación se encendió en su pecho. No, exclamó desbordando las lágrimas, no puedo dejar que esto termine así. Con el corazón palpitante, se movió hacia Kiran, quien intentaba empujar a los hombres armados hacia un costado. Tienes que confiar en mí, Maya, no hay tiempo, gritó su voz cargada de desesperación. El terror que pasaba frente a sus ojos la había sacudido hasta lo más profundo, y aunque el dolor la ahogaba, la chispa de esperanza resplandecía cada vez más ardiente. De repente, un hombre que parecía un líder de los atacantes levantó su arma hacia Kiran, pero Julián, que había estado observando desde un rincón, se lanzó hacia adelante, bloqueando el tiro. No, gritó Maya, corriendo tras él. La escena se tornó borrosa, luces parpadeantes se mezclaban con gritos, toda la sala era un desorden de caos y muerte. El nuevo grupo de hombres en uniforme avanzó, atrayendo la atención del peligro inminente. De repente, todo cobró un ritmo frenético. Los tiros resonaban como tambores de guerra, y en ese ambiente abrasador, Maya sintió que su mente se activaba. El sobre, murmuró, recordando lo que llevaba en sus manos. Ese documento podría ser la clave para desentrañar toda la trama. Mientras las balas volaban y las luces se apagaban, se agachó entre los escombros. Luchando contra su miedo, acercó el sobre a su pecho. Esa información podía desenmascarar a quienes manipulaban sus vidas, su madre, su padre, incluso Julián. Debía encontrarla en medio de la tormenta. Un sonido ensordecedor retumbó a su alrededor y en ese momento de confusión ella vio una figura. La líder del grupo de hombres uniformados, con una mirada decidida, se acercó. «¡Alto! Soy la oficial Morales. Dejen de disparar». Su voz penetró el caos y los hombres dejaron de moverse, mirando a su líder. «Este lugar está rodeado. Sálganse de aquí y entreguen sus armas». Maya no podía creerlo. ¿Era esto una salvación? La mirada de Morales la alentó. Supo que este era el momento de actuar. Con un grito se dejó llevar hacia adelante mostrando el sobre. «Aquí está la verdad, todo está en esto». La sala se llenó de murmullos. Kiran se volvió hacia ella, la incredulidad dibujada en su rostro. «Todo debe salir a la luz», insistió Maya, haciendo que todos la miraran. Las líneas de batalla se desdibujaron levemente. Sintiéndose como si estuviera flotando, hizo un gesto hacia su madre en el suelo. «No entienden, esto no solo es sobre nosotros, es sobre muchas vidas afectadas por mentiras», clamó. La oficial Morales asintió y extendió la mano. «Déjame ver», dijo. Maya le entregó el sobre, un susurro de esperanza vibrando en el aire. Con nerviosismo, Morales lo abrió y comenzó a leer. El tiempo se detuvo. Podía ver la tensión en sus ojos mientras descubría verdades escondidas. La sala se llenó de un silencio tenso y después ella miró a Kiran. «Esto es grave», dijo. «Tienen que venir conmigo. Hay mucha más implicada de lo que imaginaron». Mientras los hombres armados se retiraban, la atmósfera comenzó a cambiar. Kiran tomó la mano de Maya y se la apretó con fuerza. «Lo siento, te prometo que esto se resolverá». La mirada de su padre se enrosaba con la suya, creando un lazo que la llenó de vitalidad. Maya sintió que se le ofrecía la redención. Era el momento de reconstruir lo que había quedado destrozado.
Aun con tristeza por la pérdida de su madre, se dio cuenta de que todavía había enemigos allá afuera que debían ser enfrentados. No podemos dejar que su legado se convierta en un eco olvidado, pensó, y mientras se alejaban, un eco de decisiones pasadas resonaba en su mente. ¿Qué camino tomarían? Las preguntas permanecieron suspendidas, pero ahora había una posibilidad, una senda hacia la verdad, hacia la justicia que estaban dispuestos a pelear. En ese instante, el futuro aún era un misterio, pero el amor que compartían por lo que habían perdido se unía en un fuego feroz. Pero antes de que pudiera disfrutar de la calma, un susurro le llegó de nuevo. Esto no ha terminado. Las palabras en su mente resonaban como un recordatorio. Sabía que pronto tendrían que enfrentarse una vez más a lo que realmente era la verdad. Y aquí, querido lector, es donde tú también tienes un papel vital. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes N-I-U-N segundo M acentuada S para compartir. La historia apenas comienza.